8:37 les decía que cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el turno de oficio, y por eso nosotros en el programa queremos también dedicarle un amplio espacio a este asunto, porque al final en sus manos está algo tan importante como que se haga justicia. Hemos invitado a nuestros estudios a Eugenio Ribón, que es el decano de los abogados de Madrid. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantado. Qué bien. Bueno, para ti esta casa te suena todo mucho, ¿no, Eugenio? Esta casa es maravillosa. Aquí hemos pasado unos ratos estupendos con Jesús Soria en el programa de Ser Consumidor durante muchísimos años, y siempre es un placer volver, por supuesto. Qué bien, el gran Jesús Soria. También nos acompaña Juan Manuel Maillo, que es el responsable del turno de oficio en el ICAM, el Colegio de Abogados de Madrid. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Qué bien tenerte, qué bien tenerte. Y María Luisa Pérez Álvarez, que es abogada del turno de oficio, a la que hoy se va a condecorar por llevar 45 años en este servicio. María Luisa, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí. Pero de que conseguiste el título casi al nacer, porque yo decía 45 años en el turno de oficio. Muchas gracias, bueno. ¿Entraste muy pronto? Entré muy pronto, sí, efectivamente. Sí, entré muy pronto. Oye, qué bien teneros a los tres aquí. Bueno, vamos a empezar por el decano, por Eugenio Ribón. ¿Cuál es la importancia del turno de oficio? ¿Por qué es importante? El turno de oficio es la piedra de todos nuestros derechos. El turno de oficio es lo que permite a cualquier ciudadano, con independencia de que no tenga recursos económicos, ser iguales ante la ley. Es una tradición del colegio que surge en 1596, no es nueva. Llevamos 400 años al lado de la sociedad madrileña para que cualquier ciudadano que no tenga recursos económicos pueda ir a un tribunal y tenga exactamente los mismos derechos que el que más medios tenga. ¿Existe realmente la justicia gratuita? No solo existen 78.912 designaciones en estos 6 primeros meses del año, y en Madrid hay más de 5.000 letrados y abogadas, por supuesto, las 24 horas del día, los 365 días del año, para que cada vez que un ciudadano necesite de un abogado pueda tenerlo a su disposición. ¿Cuáles son los requisitos? Es decir, claro, puede haber una demanda civil, una demanda mucho más grave, que es una demanda penal. ¿Cómo se llega a pedir esa justicia gratuita? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para poder obtenerla? Pues en España ofrecemos justicia gratuita en todos los órdenes, en el orden penal, en el orden civil, en el contencioso administrativo cuando se tiene un problema con la administración, en el campo laboral, también si tenemos alguna dificultad, por supuesto, en violencia o en especialidades como las de delito de odio. Y lo curioso es que los profesionales que prestan este servicio de la abogacía de oficio son profesionales extraordinariamente preparados. El 85% de los profesionales tienen una media de edad superior a 40 años y como mínimo 10 años de experiencia. No se trata de los más jóvenes ni noveles que acaban de incorporarse a esta profesión, sino que son profesionales con una trayectoria muy dilatada y que prestan la asistencia de modo particular en sus despachos, pero también tienen esa profunda vocación de servicio público que les hace que un día al mes, dos veces al mes estén a disposición de cualquier ciudadano que le necesite. Qué bien. ¿Tocan todos los ámbitos? Es decir, no sé cuáles suele demandar más la ciudadanía, en este caso en Madrid. Si por asuntos, pues no sé, si un divorcio, temas de herencias, violencia de género, penales, ¿para qué se les reclama Se tocan más? todos los ámbitos, pero cada uno de estos profesionales está especializado en una determinada parcela. Para ser abogado de oficio no solo se requiere el título de licenciado en Derecho, sino que se requiere una antigüedad mínima y haber superado unos cursos específicos de formación. Por ejemplo, en el campo penal hemos tenido en estos 6 primeros meses 42.000 designaciones de oficio, y en el ámbito civil, es decir, los divorcios, temas de familia, un arrendamiento, un contrato, pues cerca de 12.800 designaciones. Se tocan todos los palos y siempre con excelencia y con mucha profesionalidad. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las reclamaciones que tienen? Porque ahora mismo creo que decía que hay más de 5.000 letrados inscritos en el turno de oficio de Madrid. ¿Este es un número suficiente? Bueno, pues es un número que puede prestar de modo muy eficaz el servicio a toda la ciudadanía de Madrid. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en el ámbito concreto en el que nos estamos moviendo, en España, la media de designaciones de justicia gratuita o de solicitudes es de 3.379 por cada 100.000 habitantes. 3.300, quedémonos con ese dato. En Europa, 734, es decir, estamos multiplicando prácticamente por 5 las solicitudes de justicia gratuita que se otorgan en España respecto al resto de Europa. Ahora bien, también estamos muy por debajo en retribución, ¿eh? Claro.
Claro. Muy por debajo. Pues pida, porque además hace una semana los funcionarios de justicia consejero, el futuro final de ministro, que también nos está escuchando, que toda la sociedad está escuchando a Marta. Pues tenemos una retribución de un 259% inferior a la media europea. Hay que pensar que cuando un compañero de oficio está actuando, la retribución que percibe por hora aproximadamente es de 2 euros por hora. 2 euros. Esa es la cifra. Mucha vocación, mucho oficio y poco beneficio. Claro. Y al final hay que comer, y hay que pagar alquileres, y hay que pagar hipotecas. También nos acompaña, decano sigue aquí con nosotros, pero nos acompaña también Juan Manuel Maillo, que es el responsable del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Madrid. Usted ha sido además durante años abogado de oficio. Yo no sé si sigue ejerciendo y si se pueden compaginar las tareas administrativas o está liberado el turno de oficio para dedicarse al colegio. A ver cómo está. No, a ver... Yo sigo siendo abogado de oficio, igual que lo sigue siendo el decano. O sea, no solo María Luisa está hoy presente como representante de los abogados de oficio. 45 años como abogada. Hoy la van a reconocer oficialmente con un galardón. Ahora se lo preguntaremos a ella también, ¿no? Nosotros seguimos. La Junta de Gobierno del colegio, sus miembros es gratuito. Es decir, cada uno sigue en sus labores propias de su despacho. Yo en concreto pues sigo con mi despacho y sigo en el turno de oficio. ¿Cómo se compatibiliza esto? Pues echando más horas todavía y quitando horas a lo mejor a la familia o a los amigos para poder hacerlo. Claro. ¿Es muy vocacional ser abogado del turno de oficio? El turno de oficio es puramente vocacional, es decir, hay que tener en cuenta que los baremos por los que se nos paga, las actuaciones por las que se nos pagan, pues por poner algún ejemplo, hay alguna que no se ha actualizado desde 2003. Es decir, el IPC acumulado está por encima del 50%. A ello hay que añadir que nosotros tenemos que pagar nuestro despacho, tenemos que pagar todos los medios del despacho que utilizamos, internet, ordenadores, etcétera, pero es que además cuando estamos de guardia, pues por ejemplo, las guardias cuando hay un detenido, pues nos pueden llamar a las 3 de la mañana. Evidentemente a las 3 de la mañana no hay transporte público como tal. Bueno, puedes ir en taxi o en Cabify, pero evidentemente eso es de tu bolsillo, entonces vas en coche. Todos esos gastos, o si tienes que ir porque la guardia es en un partido judicial fuera de Madrid, por ejemplo, tienes que ir a Navalcarnero, tienes que ir al Corcón, eso corre todo por tu cuenta y por tu bolsillo. Es decir, es evidentemente puramente vocacional. Es un tema muy curioso porque el derecho el acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución en el artículo 24. Sin embargo, un derecho fundamental que debería ser soportado o garantizado por la Administración está siendo garantizado por los letrados y letradas que ejercen... De una forma altruista. De una forma altruista que ejercen la defensa. Es decir, la gente tiene que ser consciente, pues por poner ejemplos, que alguien que se está jugando 3 años de prisión y por tanto entrar en prisión, a su letrado le van a pagar 360 euros brutos. Alguien que está, por ejemplo, peleando porque le paguen el ingreso mínimo vital que se lo han denegado, pues le van a pagar 225 euros brutos. Y sin embargo, los compañeros ponen su empeño, igual que pueden poner su empeño en un cliente particular, lo ponen en un turno de oficio o incluso más. Juan Manuel, ¿cuántos años lleva usted siendo abogado del turno de oficio? Pues yo creo que llevo 23. 23 años. 23. Cuéntenos, sin desvelar nada, ni lógicamente, pero algunos de los, sin dar nombres y apellidos, ni explicar un poco, pero algunos de los casos que más, y esta pregunta se la voy a plantear a los tres, porque los tres han estado trabajando de abogados en el turno de oficio. ¿Algunos de los casos o algún caso que le haya emocionado especialmente? Pues, bueno, ha habido varios, pero yo recuerdo uno en concreto, en el turno laboral, me designaron para solicitar una incapacidad de una persona que había solicitado la incapacidad a la Seguridad Social y se la habían denegado. Era además una persona relativamente joven, tenía 30 años, tenía una mujer e hija, y entonces tenía una enfermedad que le impedía, es decir, él estaba de pie, de repente le fallaba la espalda y caía al suelo. Entonces, por ejemplo, la hija de 9 años no tenía la vida que puede tener una niña normal. Ella salía del colegio y se iba corriendo a cuidar a su padre, porque su madre estaba trabajando, porque claro, el padre no podía trabajar. La Seguridad Social había denegado la incapacidad. Yo pedí la incapacidad absoluta
y bueno, pedí que le viera el médico forense porque es dentro del beneficio de justicia gratuita está el que se le pueda ver un perito al justiciable. El médico forense me llamó y me dijo, ¿qué le has solicitado a este hombre? Y dije, la absoluta. Y me dijo, no, solicitaré una gran invalidez porque esta persona tiene una enfermedad degenerativa de las que son llamadas raras, que a lo mejor las tiene 8 personas en el mundo, no la ha estudiado nadie, y esta persona se va a quedar en silla de ruedas. Y efectivamente, a juicio, el hombre ya acudió en silla de ruedas con una bomba de morfina incrustada dentro de su cuerpo para que cada cierto tiempo le inyectaba morfina para evitarle los dolores que tenía, y afortunadamente salió bien y se le consiguió la incapacidad, la gran invalidez. Uno cuando defiende un caso así en el que se deja la piel y seguramente muchas emociones. Yo empecé a estudiar Derecho, a mí me habría encantado también, yo creo que un poco por las películas, ¿no? Pero haber sido abogada, es difícil no empatizar con casos en los que uno cree, sí, y mantener ese hilo emocional y de contacto con esa persona, ¿no? Es difícil, y sobre todo en estos temas normalmente tenemos que empatizar con todos, es decir, esto era un tema laboral, pero también tenemos que empatizar con los que están acusados de delitos, que yo sé que al común del ciudadano le puede resultar extraño, pero podemos asegurar que no todas las personas que detiene la policía son culpables. Claro. Además tenemos siempre una máxima, ¿no?, que es la de la precursora del derecho penal. Yo empatizo con una cosa que es la verdad, pero sí, Decano, dígame. Nuestra máxima es odia al delito y compadece al delincuente. Esa es la humanización del derecho penal. Pero eso no significa que no denuncies. Efectivamente, por supuesto, hay que denunciar, hay que perseguir los delitos, que es una lacra que hay que erradicar, y también hay que ofrecer a aquellas personas que están acusadas en un momento dado de haber cometido un hecho delictivo, pues la mejor defensa. Te voy a contar cuál fue mi caso. Venga, y le vamos a preguntar también enseguida a María Luisa, pero Decano, sí. En mitad de la pandemia, cuando nos quedamos aislados en casa, se me va el internet. Cuando se va en internet, imagínate, mis hijos era como si les faltara el oxígeno. Nos llega el técnico de la compañía suministradora de telecomunicaciones y se pone a reparar el router. En ese momento veo que empieza a llorar desconsoladamente el técnico. Yo estaba trabajando en el salón, me acerco y digo, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar a usted en algo? Porque le veía absolutamente angustiado. Los dos con la mascarilla, el hombre me mira, se levanta lleno de lágrimas y me dice, ya me ayudó usted, señor letrado. Y dice, ya me ayudó usted hace 20 años. Yo vine aquí, me acusaron de un delito y me fueron a devolver a mi país. Usted me consiguió que me absolvieran, era un delito grave la acusación, de 9 años. Y dice, y desde entonces me acuerdo todos los días de usted. Yo le digo, hombre, no será todos los días, intentando quitarle hierro al asunto. Y me dice, sí señor, es todos los días. Me casé y mi hijo se llama Eugenio. Le puse Eugenio por usted a su hijo. Tremendo. Y usted, yo siempre tengo la duda, porque me pongo también en la piel de todos, ¿no? Incluso del propio abogado. ¿Creyó siempre en la verdad de este hombre? Efectivamente, siempre creímos en la verdad y siempre tratamos de ofrecer la mejor defensa, que la mejor defensa en ocasiones no es buscar una absolución, la mejor defensa en ocasiones es intentar entender si ha habido una circunstancia que pudiera atenuar la comisión de ese hecho delictivo, e intentar pensar o comprender si esa persona tiene alguna situación particular que le haya llevado a esa circunstancia, y en definitiva es ofrecer la mejor de las salidas que una persona puede tener en determinadas circunstancias. María Luisa Pérez Álvarez, yo decía que iba a ser condecorada por su labor de más de 43, 45 años, ¿no, María Luisa? En el turno de oficio, empezó en plena transición, imagino que han cambiado muchas cosas, pero ya que estamos con historias emocionales, que a mí me encantan, porque al final son las que ayudan a entender, ¿no?, esas historias con nombres y apellidos, aunque no los demos, más que el del hijo Eugenio, ¿cuál ha sido una de esas historias que le haya emocionado profundamente? Bueno, yo pensaba contaros un poco el cambio que ha habido desde hace 45 años hasta ahora, pero si quieres empezamos por la historia. Vamos a empezar por la historia. Ya que estamos contando cada uno la historia. Por la historia emocional. Pues mira, por ejemplo, y voy a contar una de las que más me impactó y otra que también me impactó, una para bien y otra para mal, y las dos son de casos de asesinatos. En una fue un caso de asesinato, mi cliente era un antiguo legionario,
un poco esquizofrénico. Realmente cuando yo fui a la comisaría me dijeron en la comisaría, dice, mire, no la dejamos sola, dice, porque este hombre es peligroso. Digo, no se preocupe, déjenme, estuve sola, efectivamente. Bueno, golpeaba las paredes, decía que él solo quería hablar con Dios, que no sé qué, bueno, un poquito loco estaba. Después ya se fue tranquilizando, pero quiero deciros el aspecto del señor. Le acusaban de haber matado a su compañero de casa. En la casa vivían sin luz, sin agua. O sea, con eso os digo el ambiente en el que vivía. Bueno, pues conseguí demostrar que este hombre era inocente. Y estoy convencida de que era inocente. El día que sale de la cárcel, y por eso cuando decías antes que qué nos emocionaba, creo que no hay cosa que emocione más que ir a la prisión a decirle a una persona que está en prisión que tiene la libertad. Siempre que sea inocente. Perdona, yo prefiero que haya... siempre prefiero que salga, aunque si yo he hecho bien mi trabajo, en el fondo está en nuestra profesionalidad y nuestro trabajo es defender al cliente. Puede que sea culpable, pero tenemos que defenderle. Esa es nuestra obligación. A mí me cuesta tanto entender eso, de verdad, porque digo, si hay un culpable tendrá que estar en la cárcel o tendrá que ser condenado, ¿no? Pero bueno, sí. Mira, bueno, con esto es que uno se lía siempre. Cuando estoy en un tribunal de jurado y tengo que hacer preguntas a los miembros del jurado, siempre les pregunto que qué prefieren, que haya un inocente en prisión o 2 culpables en la calle. Al que me dice que prefiere un inocente en prisión, le digo, este no me vale. Yo prefiero tener 2 culpables en la calle, pero nunca un inocente en prisión. Lo que pasa es que es que eso es un poco tramposo a la hora de medir. No, es una abogada que ya tiene muchas tablas. Claro, pero que medirlo así, digo, yo preferiría que no hubiese nadie en la cárcel. Ya, pero es que hay veces que no, puede. No. Bueno, pues terminando con este asunto, hombre sale, y ya os digo que el aspecto del hombre era para dar miedo, y me llama el portero de mi despacho y me dice, señorita María Luisa, hay aquí un señor con una pinta rarísima que pregunta por usted, y yo le he dado 2 euros para que se tome un café, para alejarle del portal, porque los vecinos se me asustan. Pues efectivamente fui corriendo al despacho, el hombre me dio un abrazo impresionante, me tomé el café con él, y ese hombre ha sido sumamente agradecido también, como decía antes Eugenio. Hombre, yo no le vi sí que le vi, ahora que lo dices, una vez en un juzgado, y digo, ¿qué pasa? ¿Te has vuelto a meter en líos? Y dice, no, que va, estoy de guardia de seguridad en una finca y tal. Bueno, creo que llevo una vida normal y vamos, eso me impactó enormemente. Creo que en ese caso saqué a un inocente de la cárcel, estoy convencidísima. Perfecto. Y el que más me impactó, pues otro que también era un asesinato, y no conseguía ayudarle. Efectivamente, este hombre había matado a su mujer, es verdad, pero hay veces que en un homicidio o en un asesinato hay una serie de circunstancias atenuantes. Y para mí estaba clarísimo que había habido una provocación, que la mujer cogió primero el cuchillo y que después, en el forcejeo, él la mató. Para mí estoy clarísimamente convencida de que fue así. Y a pesar del largo juicio de jurado, mi cliente era marroquí. Cuando el jurado le vio, digo, ha entrado aquí, le han condenado desde el primer momento. Y en ese día estuve a punto de tirar la toalla, cuando le condenaron por un asesinato 25 años. Estuve a punto. Afortunadamente fue hace 7 o 8 años, una vez que uno se tranquiliza. Pero dice, bueno, él asesinó a su mujer. A ver, él mató a su mujer, pero es que hay veces que en un asesinato y en un homicidio, lo saben mis compañeros, hay una serie de circunstancias atenuantes. Que no se tuvieron en cuenta. Que no se tuvo ninguna. Y también hay que recordar que dentro de lo que es la abogacía de oficio, actuamos en defensa de las víctimas, no solo en defensa de los delincuentes. Igual que hay un abogado que está asistiendo al presunto delincuente, habrá otro abogado que está defendiendo a la víctima. El año pasado, por ejemplo, en en estos 6 primeros meses, desde el Colegio de la Abogacía de Madrid, hemos asistido a 6.004 personas víctimas de violencia de género. Fíjate. O sea que también la abogacía está no solo junto al presunto delincuente, sino siempre también a favor de la víctima. Claro, por supuesto. Lógicamente, es que si no sería terrible, ¿no? Desde la abogacía se han levantado, pues desde los casos desde los primeros casos de intoxicación de la colza, se han levantado los casos de las preferentes, se han levantado tantos casos de cláusula suelo, se han levantado tantos casos de víctimas de accidentes de tráfico. Es decir, que cumple también esa extraordinaria labor social de estar en favor de los débiles. Es que si no, sería absolutamente, me imagino, la calle llena de malos, diría. No. María Luisa, ¿cómo han cambiado las cosas pues desde la transición a esta parte? 45 años en los que han cambiado en primera línea. En funcionamiento, diría, por resumir, y en retribuciones. Cuando yo empecé a ejercer, ya se pagaba el turno de oficio. Sí que es verdad que se pagaba, pero se pagaba, si hoy cobramos poco, entonces se cobraba poquísimo, porque yo creo que empezó a cobrarse pues 7 u 8 años antes de que yo empezara a ejercer. Antes no se pagaba. Era un honor que teníamos los abogados de hacer un servicio de utilidad pública y se hacía totalmente gratuito y era obligatorio.
Entonces, yo ya llegué en mejores condiciones, ya se pagaba poco, pero se pagaba. Claro, de lo que se empezó a pagar entonces a lo que pagan ahora, efectivamente ha variado. Seguimos sin estar, por supuesto, al nivel de lo que sería un asunto particular. Y claro, lo que sí me gustaría aclarar también al público, a los posibles clientes, es que consideran, no, es que los abogados de oficio, esto me lo lleva un abogado de oficio. Muchas veces en televisión vemos esos comentarios. Claro, me lo lleva un abogado de oficio. Vamos a ver, nosotros no tenemos el sistema americano, que no sé si es mejor o peor, en los que hay un organismo y los abogados de oficio cobran del Estado y están allí y van allí todos los días. No, nosotros tenemos nuestro despacho y también trabajamos como abogados de oficio, pero nuestros conocimientos no están parcelados. Claro. No dedicamos no claro. Efectivamente, todos nuestros conocimientos, nuestra experiencia, la utilizamos tanto para el abogado de oficio como para el para el cliente de oficio como para el cliente particular. Entonces, en eso rompemos una lanza en favor de que los abogados de oficio nos dedicamos exactamente igual a los clientes que los abogados que llevan asuntos particulares. ¿Cómo cambió también la forma de acceder al turno de oficio? Yo me estrené en el Tribunal Supremo a los 3 meses de darme de alta. Eso ahora mismo es impensable. 10 años mínimo de cola. Efectivamente. Primero hay que hacer el turno de acceso a la abogacía. Nos Después, queda un minuto, Sí, María Luisa. Perdón. Sí, nos queda un minuto, pero termine. Primero hay que hacer el turno de acceso a la abogacía, el acceso al turno correspondiente y después 10 años en el Supremo. Yo, cuando llegué, me dijo el compañero, el director del despacho, dice, ¿quieres llevar un recurso de casación en el Supremo? Asustada, digo, bueno, esto puede parecer una temeridad, en absoluto. Creo que es el asunto al que le dediqué más tiempo en toda mi vida. Y casualmente lo gané. Dicho queda. A defender, bueno, hoy decíamos, cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el del turno de oficio, y nosotros queríamos dedicar esta media hora en el programa también a defenderlo, a hablar de la justicia, de lo importante que es. Yo creo en la justicia y quiero seguir creyendo. Entonces, bueno, de lo importante que es que se haga justicia. María Luisa Pérez Álvarez, abogada del turno de oficio, hoy se la condecora después de 45 años en el servicio. 25 años, digo, empezaría muy joven. María Luisa, gracias. Muchas gracias por invitarme aquí. Decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta, gracias a la cadena SER. Y a Juan Manuel Maillo, responsable del turno de oficio en el ICAM, en el Colegio de Abogados de Madrid. Enhorabuena. Muchas gracias. Un beso grande, gracias. Noticias de la